Pedía a los jugadores que entrenaran los penaltis porque tenía la experiencia de hace 2 mundiales. Aún así, no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder por penaltis es tener muy mala suerte. Eso dijo Van Gaal luego de quedar eliminado frente a Argentina en Qatar 2022. Muchos coinciden en que, llegado ese momento, todo queda librado al azar. Pero, ¿es realmente así? La respuesta corta es que no. Cada vez hay más evidencia que demuestra que se trata de un proceso controlable y sobre todo mejorable. Quizás el ejemplo más claro de esto sea la selección inglesa. Para quienes no lo saben, nadie tuvo un trauma tan grande con los penales como ellos. Desde que perdieron por esta vía contra Alemania en la Eurocopa 1996, pasaron más de 2 décadas sin que logren imponerse desde los 12 pasos. En el Mundial Francia 98 caerían ante Argentina y en la Euro de 2004 sería Portugal quien los haría sufrir el mismo destino. Cuando llegó la Copa del Mundo a Alemania 2006, la neurosis alrededor del tema ya había tomado enormes dimensiones. David Davis, director de la Federación Nacional en aquel momento, dijo a The Athletic: "Me mandaban a las calles de Baden-Baden a traer alemanes a cambio de una gaseosa o un café. Su trabajo era pararse detrás del arco y gritarles a los jugadores tanto como fuera posible mientras ellos tiraban penales al finalizar el entrenamiento. Llegamos a ese nivel de intentar hacer lo que sea con tal de romper el maleficio". Una vez adentrados en el torneo, alcanzaron los cuartos de final frente a Portugal y los 120 minutos mostraron un empate 0-0. Steven Gerrard, uno de los encargados de patear, luego admitió que durante todo el trayecto hasta el área, en lo único que pensó fue en que no podía fallar ese disparo y cómo dicho escenario había estado en su mente desde hace meses. Obviamente lo erró. También lo hizo Lampard y Carragher para que la tanda terminara 3-1 en favor de los portugueses y la maldición continuara. Luego, en la Eurocopa 2012, volvieron a enfrentar la situación ante Italia y el resultado fue el mismo: derrota. Parecía no haber salida, era ganar en los 120 minutos o quedar eliminados. Hasta que Dave Redding tomó las riendas como director de performance y sumó a Rhys Long para luchar contra este problema en particular. Redding mencionó a The Athletic que Rhys y su equipo pasaron meses analizando en detalle definiciones por penales, tratando de encontrar qué servía y qué no, analizando técnicas, el tiempo óptimo entre el que el árbitro daba la orden y el jugador pateaba y así siguiendo, porque claramente los penales eran un problema. En esa declaración se encuentra probablemente uno de los grandes descubrimientos en lo que a buenas prácticas respecta: los segundos que se toma un futbolista para realizar el tiro. Según el noruego Geir Jordet, especialista en psicología y fútbol, el factor más determinante para saber cómo le irá a un jugador en su disparo es la forma en la que lidia con el estrés. Todos somos buenos pateando en el patio de nuestras casas. Cualquiera la clava al ángulo si está jugando con los amigos. La dificultad reside en hacerlo en un momento importante. De hecho, la tasa de conversión en tandas de penales de la Copa del Mundo es claramente menor a la de otros importantes torneos como la Copa América o Eurocopa. Mientras que el Mundial presenta un porcentaje de acierto del 71,2%, los eventos sudamericanos y europeos tienen cifra de 82,7 y 84,6% respectivamente. Y lo que estamos viendo en la edición 2026, hasta el momento de grabar este video al menos, no es la excepción. De los 22 penales ejecutados en las definiciones de Paraguay-Alemania y Marruecos-Holanda, solo se convirtieron 12. Estamos hablando de apenas el 54,5%. En ese sentido, una de las señales más claras de que un futbolista está bajo mucho estrés y presión es la rapidez con la que efectúa el disparo. Se cree que cuanto antes lo realice, más nervioso está. La explicación reside en la reacción fisiológica que genera el cuerpo de querer quitarse esa obligación de encima, de terminar con el calvario que está viviendo. Claramente, en dichos casos es cuando más se falla. Según sus estudios, aquellos que dispararon en menos de 0,2 segundos luego de que el árbitro diera la orden, acertaban apenas el 57,4% de las veces. Los que estiraban la espera a más de un segundo, en cambio, lograban una efectividad del 81%. Ben Littleton, escritor del libro 12 yardas, el arte y psicología de un penal perfecto, afirmó que los jugadores ingleses esperaban en promedio solo 0,28 segundos. En esa misma línea, Redding mencionó que, en la búsqueda de mejorar la performance del equipo, notaron que había un punto dulce en esperar entre 3 y 5 segundos. Dijo: "Lo importante es decirles a los jugadores que están en control de la situación. Ellos deciden cuándo patear. Depende de ellos, no del árbitro, no del arquero. Ellos están en control". Gracias a ese increíble trabajo de preparación, sumado a otras cosas que veremos en unos momentos, Inglaterra logró romper la mala racha. Ocurrió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2018 frente a Colombia. Falcao y Kane anotaron el primero para cada uno, luego Cuadrado y Rashford hicieron lo mismo en el segundo. Muriel metió el tercero y Henderson lo falló, dejando a Colombia en ventaja. Sin embargo, Uribe erraría el cuarto para los cafeteros, Trippier convertiría para el empate y finalmente Pickford le atajó el quinto a Vaca y Dier concretó el suyo para darle el pase a los cuartos de final. Fue la primera vez en la historia mundialista que Inglaterra ganó una definición por penales. Hasta el día de hoy, previo a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026,
penaltis sigue siendo la única. Aunque no debería sorprenderlos, Italia, España y Holanda también ganaron una sola vez. Es importante notar que, si bien hay selecciones que tienen mejor registro, como Argentina obteniendo 6 de 7 disputadas, la verdadera razón es que no se jugaron muchas a lo largo de la historia. El promedio de las potencias es de apenas 5 definiciones desde los 12 pasos en toda su trayectoria mundialista. La explicación de esto es bastante simple. Definir quién avanza de ronda tirando un par de penales cada uno es algo relativamente nuevo. Desde Uruguay 1930 hasta Argentina 78, exceptuando la final, si el partido continuaba empatado luego de 120 minutos, la solución era jugar otro encuentro al día siguiente o, incluso peor, definirlo por un mero sorteo. De hecho, eso mismo le ocurrió a Israel frente a Bulgaria en los Juegos Olímpicos México 68 y fue lo que los llevó a impulsar el cambio de la normativa. Su propuesta era justamente que, si la igualdad se sostenía, en vez de dejarlo al azar, debían darles cierta cantidad de disparos desde el punto penal a cada equipo y quien anotara más veces avanzaría. Lo menciono de esa forma porque la elección de ese disparo fue totalmente arbitraria. Tranquilamente podrían haber dicho, gana el primero que le pega, no sé, al travesaño desde la mitad de campo, o el primero que mete un gol de tiro libre de 3 dedos a lo Roberto Carlos. Lo que sea que se les ocurra podía ser una posibilidad. A mí, personalmente, no me desagradaría pensar en algo al estilo penales australianos de hockey. De hecho, se testeó en la MLS y no eran tan malos. Pero bueno, sigamos. La IFAB, quien se encarga de toda el área reglamentaria de la FIFA, aprobó los penales como mecanismo de desempate oficial en 1970 y se incorporó a la Copa del Mundo desde Argentina 78. Aunque, dado que no hizo falta allí, la primera vez que los vimos fue en la semifinal de España 82 entre Alemania Occidental y Francia. Ganaron los teutones. Desde ese momento hasta el comienzo de la edición 2026 se jugaron apenas 35 definiciones bajo este formato. No es nada. Aún estamos en pleno proceso de aprendizaje acerca de cómo encararlos. Por eso se piensan tanto como una lotería, porque todavía sabemos relativamente poco al respecto. Imagínense que el primer gran registro mundialista donde un arquero tenía anotaciones de los rivales fue en Alemania 2006. Jens Lehmann poseía este pequeño papelito que se guardaba en las medias y le indicaba a dónde solían patear cada uno de los argentinos. Terminó atajando 2. El recorte se volvió tan icónico que fue subastado por, escuchen bien, 1 millón de euros y hoy se encuentra en el Museo de Historia Contemporánea de Bonn. En la actualidad, si los arqueros no tienen anotaciones es porque revisaron tantas veces a los jugadores que ya saben toda la información de memoria, o porque quieren evitar lo que le sucedió a Donnarumma en el último partido clasificatorio para esta Copa del Mundo. Jugando de visitante ante Bosnia y Herzegovina, el alcanzapelotas local Afan Sismic, de tan solo 14 años, le quitó los apuntes al portero italiano en medio de la definición. Obviamente, esto desató la furia de Gianluigi, quien dejó de tener referencias confiables y debió paradójicamente seguir su instinto y apelar a la suerte. Tiempo después, el joven declararía: "Me alegré porque vi que se enfadó y perdió la concentración". Italia terminó quedando eliminado. Ahora bien, los factores que influyen en el resultado final de estas tandas van mucho más allá de simplemente hacer un buen análisis del rival. Para empezar, existe una enorme discusión acerca de si conviene comenzar pateando o atajando. Un estudio realizado por Ignacio Palacios Huerta en 2009, en el que analizó 129 tandas de penales, encontró que quien empezaba tirando ganaba el 60% de las veces. No es un número para nada menor. Ganar ese sorteo, y elegir disparar, claro está, pareciera ser de crucial importancia. El propio Gerard Piqué lo mencionó en relación a lo sucedido en la Copa América y Eurocopa. A raíz de esos descubrimientos, hasta se comenzaron a barajar distintas posibilidades. La más importante fue la de pasar a un sistema conocido como ABA. En él, en lugar de lanzar una vez cada equipo, el primero tendría un disparo, pero desde ese momento harían 2 cada uno, tal como funciona el tiebreak del tenis con los saques. Es decir, en vez de A-B, A-B, hacer A-B-B, A-A, B-B, A-A, B. Por eso el nombre ABA. Y bien la idea se llegó a probar en torneos juveniles de la UEFA, terminaron dándola de baja dado que la creyeron muy confusa para el público y tampoco encontraron grandes diferencias. Menos mal, porque años después salió otro estudio, en este caso de Matthias Suter de la Universidad de Innsbruck de Austria, quien analizó una mayor cantidad de tandas de penales y descubrió que el hecho de empezar pateando no generaba una ventaja significativa. No hay una probabilidad claramente mayor de ganar si tu selección comienza disparando. Eso sí, a nivel individual, para los jugadores no da igual ser el primero que el segundo o el quinto. Según investigaciones del ya mencionado Jordet, el disparo con mayor tasa de conversión es el primero, terminando en gol un 86,6% de las veces. La cifra baja a 81,7% para el segundo, 79,3%, 72,5% y 80% para los restantes 3. El porcentaje cae apenas 64,3% del sexto al noveno. Esto se puede explicar en gran medida por la propia elección de los pateadores. Los mejores suelen ir al comienzo o reservarse para el último. Al mismo tiempo, quienes disparan sextos en adelante
adelante no tienden a practicar tanto ni están tan mentalizados en que tendrán que pasar por ese momento. Al mismo tiempo, se ha comprobado que la presión es completamente distinta si se trata de una situación en la que tienen que meter para ganar el encuentro que si es para no quedar eliminados. La primera tiende a manejarse considerablemente mejor que la segunda. Cuando se trata del penal que les dará la victoria, los estudios indican que logran anotar en un 92% de las veces. Si es en búsqueda de la supervivencia, en cambio, la tasa baja a apenas 61,8. Por último, con esto ya nos calmamos con las estadísticas, incluso las tandas de penales previas son determinantes a la hora de predecir qué ocurrirá en la siguiente. Tal como lo vimos con Inglaterra, tener una racha de caídas impacta negativamente en la probabilidad de anotar los siguientes disparos desde los 12 pasos. Aquellos que salieron victoriosos en sus últimas 2 definiciones, luego acertaron un 88,6% de los disparos. Argentina lleva ganadas 4 tandas consecutivas desde que cayó en la final de la Copa América 2016 frente a Chile. Quienes ganaron solo la previa tienen un 83,3% de chances de anotar, bajando a 72,4% para quienes perdieron la anterior. Finalmente, los que acumulan más de 2 derrotas tienen que empezar a rezar porque allí el número cae a 56,8%. Tal vez esto explique bastante bien lo que ocurrió con Países Bajos y Marruecos. La naranja mecánica está comenzando a construir su propia neurosis alrededor del disparo desde los 12 pasos. Aunque también hay que decirlo, no podemos dar ese dato sin mencionar a los increíbles arqueros Orlando Gil y Yacine Bono. El marroquí evitó que le convirtieran en 29 de las 104 veces que le patearon hasta la fecha, representando una tasa de no gol del 27,9%. Esa técnica de moverse completamente hacia uno de los lados antes de que el delantero ejecute el disparo es increíble y en un punto una muestra de la evolución que estamos viendo respecto al conocimiento de cómo patear y atajar penales. Quizás el único por encima suyo sea Emiliano Martínez de Argentina. Ganó sus últimas 6 definiciones, frenando 21 de 74 disparos y obteniendo así una tasa de 28,3%. Una verdadera locura. Aquí ya no hablamos de suerte. Estos dos porteros son la prueba viviente de que se puede influir en el resultado del disparo desde los 12 pasos. Obviamente, del lado de los pateadores también hay grandes referentes. Harry Kane es uno de los más grandes, con una tasa de acierto del 91,4% en los últimos 2 años. El inglés explicó cómo logra ser tan efectivo en dichos momentos. Tengo una rutina con mis penales que la practico de la misma manera cada vez. Una vez que llego a esos momentos, estoy pensando en mi rutina en vez del resultado, la presión o cualquier otra cosa. Y lo cierto es que funciona. Por eso, hoy es muy raro que los pateadores no realicen una o varias respiraciones profundas antes de ejecutar el tiro. Así, la definición por tanda de penales es algo único en el mundo. Probablemente no haya momento deportivo de mayor presión que ese, sobre todo en un mundial. Y aunque no parezca, el margen de error es considerable. Hay tantas cosas que exceden la habilidad de los individuos que parece estar completamente librado a la suerte. Pero, como vimos a lo largo de este video, de a poco se están logrando quitar esas cuotas de azar. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos en la próxima.